Disculpar que sea implacable con el tiempo, al objeto luego, sobre todo, de que demos participación a todos los asistentes, tanto presenciales como online, que seguro que tienen mucho que aportar a las ideas que se van a ir vertiendo desde aquí. Vamos a seguir y lo vamos a hacer en un entorno ahora que cada vez está más presente en la universidad digital. Cambiamos el aula, cambiamos la interacción persona a persona por una interacción persona-máquina. En la universidad digital el alumno no va a ver físicamente al profesor, va a ver una máquina y cada vez más esa relación hombre-máquina, persona-máquina, requiere un desarrollo más elaborado, más exhaustivo para que esa interacción sea lo más natural posible y no artificial y se facilite de esa manera el aprendizaje. Para hablarnos de esto contamos con el profesor Francisco García. Francisco García es ingeniero informático por la Universidad de Valladolid y doctor en informática por la Universidad de Salamanca, donde ejerce como profesor titular y dirige el grupo de investigación GRIAL. Sus líneas de investigación son la interacción persona-ordenador, el e-learning, la ingeniería web, la arquitectura del software, la informática educativa y la teoría de la comunicación. Ha ocupado varios cargos de gestión universitaria y fue promotor y presidente del Comité de Dirección del Observatorio de la Actividad, la Innovación y las Tendencias en la Formación en Red Scopeo, desde su creación hasta diciembre de 2009. Francisco, tu turno. Gracias. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer en la persona de Javier que esta invitación a formar parte de esta mesa para un poco debatir estos elementos sobre el cambio metodológico que implica la tecnología. Luego, como introducía el moderador de la mesa, quizá me toca a mí defender un poco la parte de los servicios informáticos, los servicios de la tecnología al servicio de la educación, bueno, pues a otras perspectivas como hemos ido viendo, la primera más pedagógica, la segunda más del conocimiento en abierto. Vamos a hablar un poco de estas interfaces que supone, pero vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Entonces yo creo que ya se ha visto a lo largo de toda la mañana cómo estamos todos asentados en una era digital. Yo creo que eso ahora mismo no estamos discutiéndolo y de alguna manera se pone de manifiesto aquella afirmación de Negroponte de esa transformación de átomos a bits, ¿no? Ya de 1995 se planteaba todo esto. Y claro, bueno, pues si esto sucede en toda la sociedad, pues el decir que el contexto educativo se va a ver libre de influencia digital sería una falacia. No tiene ningún sentido ni intentar evitarlo ni nada por el estilo. Estamos en este contexto, es el que es y, por lo tanto, hay que asumirlo. Y eso significan cambios. Serán más lentos, serán más rápidos, pero al final supone un cambio. Y todo cambio, como cualquier gestor de cualquier institución, universitaria o no, sabe, cualquier cambio supone también una resistencia al cambio. Entonces, ahora estamos en ese momento, estamos en ese choque entre las placas tectónicas de los que intentan liderar o avanzar hacia un cambio y aquellos que de alguna manera se ven amenazados, por la razón que sea, con ese cambio. Entonces, ¿por qué o cómo se ve la tecnología en el contexto educativo? Y vamos a centrarnos en el contexto universitario, ¿no? En la educación superior. Entonces, yo creo que podríamos plantearlo desde dos enfoques. Un primer enfoque podría ser el sectorial, el enfoque, digamos, de nuestro dominio de aplicación, la educación. Y aquí podríamos distinguir también dos elementos. Por un lado, podemos utilizar la tecnología como una herramienta puesta al servicio de la comunidad universitaria para desarrollar su actividad. Exactamente igual que en su día fue la pizarra, fue el libro, pues ahora tenemos otros elementos que hay que sacarle su provecho. Quizá a veces, como son juguetes nuevos, pues los tratamos como juguetes. Y entonces intentamos aplicarlos porque es, hablando de Twitter, un trending topic. Y habría que ver si realmente los aplicamos porque tiene sentido. Pero esa es otra discusión, que de alguna manera ya ha salido. Pero por otro lado, también como organización tenemos que utilizar las TIC como gestión de nuestro proceso. Una gestión que es extremadamente complicada.
pero estamos hablando de gobierno, de unas instituciones que en sí mismo tienen muchísimas complicaciones. Las complicaciones que puede tener cualquier empresa desde el punto de vista de que hay que pagar nóminas, etcétera, etcétera, pero también de que estamos gestionando conocimiento. Y la base de ese conocimiento son personas. Entonces, aparece la dimensión de gestión. Y se tienen que alinear, porque hasta que no estén alineadas, realmente lo único que vamos haciendo es dar bandazos, que es donde estamos la mayoría de las universidades, dando bandazos de un lado para otro. Porque precisamente no se alinean esas dimensiones estratégicas del gobierno con respecto a sus profesores. Y por otro lado hay otro enfoque, que es el enfoque humano. Porque como decía, quienes estamos aquí somos personas. O sea, al final, el negocio, por llamarlo de alguna manera, de la educación es algo que involucra a personas. Y las personas tienen pues actitudes, tienen gustos, tienen bueno, pues resistencias, y eso se va a reflejar. ¿Cuál es el uso que se hace de la tecnología en las aulas? Pues mucho va a ser el reflejo de la tecnología que hacen esas personas en su vida cotidiana. Si tienes un profesor que utiliza redes sociales en su vida cotidiana, es mucho más fácil que las utilice en su clase. Si tienes un profesor que en su vida cotidiana la red social la tiene fuera de su órbita, será imposible que la utilice en clase. Entonces, eso está claro. Entonces, aquí van a aparecer diferentes velocidades. Entonces, vamos a tener personas como la niña de esta viñeta, que ya aparece como un contexto de nativo digital, con todo lo que significa ahora, todo lo que hemos querido darle a esa connotación. Podemos tener a ese nivel intermedio que refleja el padre, que no es ajeno a las tecnologías, pero se siente, bueno, digamos en el límite. O podríamos tener la figura de alguna manera, quien da la espalda a la tecnología, ¿no? Representada por algunos docentes, pero simplemente porque estamos en el contexto docente, ¿no? Y ese va a ser también lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero esto también son estereotipos, y los estereotipos no siempre se cumplen. Como ejemplo, la semana pasada estuve de tribunal en unos premios de investigación de secundaria, donde de Castilla y León, entre los seleccionados, tenían que hacer una presentación de sus trabajos para recibir, pues al final, una especie de premio al mejor proyecto en FP, bachillerato y secundaria. Entonces, hubo dos elementos que me llamaron mucho la atención para ver ese choque sobre lo que estamos asumiendo o esos miedos que tenemos sobre cómo utilizan la tecnología nuestros futuros alumnos. Por un lado, se me ocurrió utilizar Twitter como elemento de dinamización del propio evento para que los chicos votaran los proyectos y viera el tribunal pues tuviera una repercusión, un reflejo de qué apoyo tenían el público de sus trabajos. Fuimos trending topic. Un congreso de investigación estuvo durante un rato como el tercer puesto nacional. ¿Por qué? Porque los chavales se sentían cómodos en ese medio. Tuitearon con las hashtags, subieron un éxito. Entonces ahí se ve la penetración de la tecnología. El ejemplo contrario, me sorprendió un par de grupos. Ponían como algo muy importante, muy interesante de su trabajo, que se habían coordinado porque habían descubierto Google Drive. Es decir, a veces a ellos también les falta competencias y realmente saber utilizar la tecnología exactamente igual que nos pasa a nosotros. Han surgido en un contexto mucho más digital y es normal, pero eso no significa que ya lo sepan todo. Con lo cual, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de aplicar esto, buscando esos perfiles, si nos vamos a la universidad, pues nos vamos a encontrar con la típica curva en la cual cuando queremos hacer algo y queremos introducir un cambio, pues nos vamos a encontrar con los emergentes locales, con la gente que es más pragmática y se adapta, y con, bueno, de alguna manera, los irreducibles galos que no se quieren adaptar. Si tu base está entre pragmáticos y emergentes, vas muy bien. Si tu gran masa está en esa mayoría indiferente, pues vamos un poco mal. Pero eso es así, y eso tenemos que saberlo y tenemos que plantearlo en nuestras estrategias y no podemos obviarlo. Porque si nosotros intentamos hacer un cambio por la vía obligatoria, normalmente no sale. Como muestra, pues un botón mirando a mi propia casa,
una tesis doctoral que se va a leer en próximas semanas, ha hecho un estudio de cuál es el nivel de competencia o de alfabetización digital, informacional, como le gustan decir a ellos, en el profesorado de la Universidad de Salamanca. Entonces, ahí se ve un poco esa percepción de lo que es la tecnología por parte del profesorado. Entonces, bueno, algunas cosas, no sé si son obvias o no, pero que nos pueden ayudar. Cuando se ha hecho este estudio, pues las respuestas, lo que se ha obtenido, se ha visto que de las variables predictoras relacionadas con la experiencia y la rama del conocimiento de la categoría profesional no han tenido especialmente pues un sesgo, es decir, no habría todo el mundo más o menos, se podría decir que las opiniones están más o menos, son independientes de estas variables. De alguna manera sigue afectando el género, parece que los hombres consideran en mayor medida que las mujeres la autoridad de las TIC, y también se ve que hay de alguna manera un balance o una apuesta mayor por las TIC por aquellos que están involucrados en proyectos de innovación educativa. Entonces, sobre estas bases ha habido algunos elementos que me han llamado mucho la atención, ¿no? Nadie duda de la bondad de las TIC. O sea, nadie sale diciendo en una encuesta yo no quiero utilizar TIC, pero sí salen aspectos interesantes como pero yo no creo que realmente el uso de las TIC mejore el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, eso sería uno de los primeros mensajes que nos podíamos encontrar en esta masa. Es decir, sí, las TIC muy bien, pero no estoy de acuerdo. Y tampoco, de alguna manera, que el enganche que puede tener un estudiante en una asignatura venga dependiendo de las TIC, ¿no? Son dos opiniones que vemos ahí en esa masa de profesores, ¿no? Simplemente de forma totalmente aséptica, con encuestas, nada de decir esto es una opinión mía, ¿no? Un poco lo que se ha visto. Entonces, si profundizamos un poco en por qué estas causas, ¿no?, entre esos grupos de personas que apuestan tanto, que van en esa línea emergente y aquellos reticentes, pues deberíamos quizá encontrar muchos elementos de discusión. Por falta de tiempo y porque tampoco se trata de aquí dar una disertación sobre el tema, quizá podríamos agruparlas en dos grandes bloques, ¿no? Habrá algunas que tengan que ver con el modelo de las universidades en las que estamos. Puede haber falta de estrategia, puede haber una falta de reconocimiento sobre el uso o el esfuerzo que requiere eso para mejorar o utilizar mejor las herramientas en el día a día. Puede haber falta de recursos, puede haber falta de flexibilidad, puede haber muchas causas. Podríamos buscar otras en el lado del profesorado, llamémosla globalmente carencias de alfabetización digital, pues un esfuerzo personal que no se está dispuesto a asumir, falta de conocimientos, una falta de formación, una resistencia al cambio, un miedo a sentirse fuera de esa ola digital de los estudiantes, falta de motivación, apuesta por una carrera profesional diferente, donde nos han enseñado que ciertos caminos conducen a unas posiciones y otros no. Hay un poco un mix, que no digo que se cumpla todo, pero bueno, ahí está, encima de la mesa. Y entonces lo que deberíamos plantear, quizá desde la tecnología, es cómo podemos ayudar precisamente a que esto sea, a soslayar estas dificultades, cómo la propia tecnología puede ayudar a la implantación de la tecnología en un contexto como el que estamos, que es un contexto educativo. Entonces, aquí entrarían, pues aparte de que siempre la tecnología estará en evolución, nos dará nuevos servicios, nuevas funcionalidades, pero también tenemos que poner mucho énfasis en cómo se consumen. Entonces, aquí la interacción persona-ordenador debería buscar que no solamente esos servicios estuvieran ahí, sino que esos servicios realmente sirvieran para reducir esfuerzos, reducir complejidad de procesos, maximizar una relación coste-beneficio, y no me estoy refiriendo a términos puramente económicos, mejorar el seguimiento de los procesos educativos y soporta la toma de decisiones. Aquí podríamos entrar en lo que salió antes con el profesor Jordi Adel de las Learning Analytics, donde las Learning Analytics son buenas, pero hay que aplicarlas bien, hay que saber para qué me pueden servir. Con el objetivo, por lo tanto, de construir
nuevos servicios, llamémoslo ecosistemas digitales, porque realmente ya no son aplicaciones al uso como esta es una aplicación cerrada, sino que son aplicaciones que tienen que interoperar, que tienen que intercambiar información dentro, fuera de la universidad, que tienen diferente ritmo de evolución, diferente perspectiva de modelo de negocio incluso, y todo tiene que coexistir, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos tiene que ser al final un ecosistema que venga evolucionando y que precisamente lo que nos dé es flexibilidad para unas realidades que son las que son, y es que realmente eso sí que está cambiando. Los límites temporales y la formalidad de los procesos se están diluyendo. Ahora mismo ya no hablamos de una educación superior como un elemento que termina, sino un elemento que te da acceso a lo que es la formación a lo largo de toda la vida, donde tenemos que estar continuamente reciclándonos, aprendiendo, desaprendiendo, como tanto se ha dicho, y eso al final nos lleva a que los flujos, o entre lo que podemos llamar la educación formal y lo que estamos llamando educación informal o el aprendizaje informal, tenga que ser mucho más constantes, ¿no? Y la tecnología tiene que estar ahí para facilitarlo. Entonces, aquí, para construir esto, no de forma exhaustiva, pues podríamos hablar de los servicios en la nube. O sea, todo el cloud computing nos está revolucionando precisamente el concepto de herramienta y de servicio tecnológico. El tema de personalización, obviamente. Estamos en un contexto donde a la sociedad le gusta que te miren de una manera personalizada. Yo cuando voy a comprar un libro en mi tienda quiero que realmente me den el libro que yo quiero, y me traten como si realmente fuera el único, aunque no lo soy. Pero si tenemos ese ego. Y aquí está un poco el matiz entre hablar de una personalización de servicios y una adaptatividad de las propias aplicaciones, de los propios contextos a los usuarios. También están las learning analytics, la analítica del aprendizaje y la analítica académica, para tomar decisiones tanto a nivel personal como docente, como estudiante y como gestor. El tema de la movilidad ya ha salido por activa y por pasiva, los medios sociales y, como decía antes, la interoperabilidad entre sistemas. Pero hacerlo con estrategia, obviamente. Es que aquí tenemos que tener muy claro el planteamiento de nuestros mayores en el gobierno de la universidad para que eso se transmita, un poco cogiendo lo que decía Edmundo de esas políticas que tienen que estar. Y precisamente en esta estrategia, cuando se habla de mejorar la interacción persona-ordenador, deberíamos ver que no estamos quitando el énfasis en el enfoque humano, no queremos quitar al profesor, no queremos dejar de hablar de personas, porque somos personas. Entonces, la interacción persona-ordenador, lo que me tiene que mejorar es la relación persona a persona, que es lo que se necesita para aprender. Y con esto